A ver, hay situaciones que, a primera vista, parecen un delito clarísimo, pero que para la ley resulta que no lo son. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que la verdad tiene miga. ¿Cuándo es legal hacerle daño a alguien? Entonces, ¿cómo puede ser que algo que causa un daño evidente, a veces muy grave, sea perfectamente legal a ojos de un juez? Pues la respuesta no es un truco ni un vacío legal, no, es un concepto jurídico fascinante que el propio derecho penal utiliza para moverse por estas zonas grises tan complejas. Para entenderlo bien, empecemos con un caso práctico. Pensemos en esta situación. Un policía ve a una carterista que acaba de robar y sale corriendo. Para detenerla, le pone la zancadilla. La sospechosa cae, se golpea fatalmente con un banco y acaba perdiendo casi toda la visión de un ojo. Y aquí, claro, es donde empieza el verdadero lío. ¿El policía es un héroe que cumplía con su deber? ¿O es un delincuente que acaba de cometer un delito de lesiones muy graves? Este dilema nos lleva justo al corazón de nuestro análisis de hoy. ¿Dónde está la línea que separa un delito de una acción que, aunque haga daño, la ley considera justificada? Y la clave para resolver este rompecabezas tiene un nombre muy concreto: causa de justificación. Pensemos en esto como si fuera una especie de llave maestra del sistema legal, una que es capaz de abrir la puerta que separa lo que es ilegal de lo que en circunstancias muy específicas está totalmente permitido. Venga, vamos a ver cómo funciona este mecanismo legal. ¿Qué dice exactamente la ley y, sobre todo, en qué se basa para permitir estas acciones que, de otro modo, serían un delito? Pues el meollo de la cuestión está aquí, en el artículo 27 del Código Penal. Ojo a la redacción porque es clave. Exime de responsabilidad a quien actúa en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Esta es la frase mágica que le da cobertura legal al policía del ejemplo, pero también a un médico que opera o incluso a un periodista que publica una noticia. Vale, pero ¿por qué existe este artículo? El fundamento es lo que se conoce como el principio del interés preponderante. Es como si la ley pusiera dos intereses en una balanza. Si hay un conflicto, permite que se sacrifique el interés de menor valor para poder proteger uno más importante. En el fondo, es un cálculo de prioridades, una elección del mal menor. Claro que esto no es tan fácil como suena. Por ejemplo, ¿qué pasa si los intereses que chocan tienen el mismo valor? Pues la doctrina legal dice que cumplir cualquiera de los dos deberes estaría justificado. Y además, hay un límite que nunca se puede cruzar: la dignidad humana, que está protegida por la Constitución. Un ataque grave contra ella jamás estaría justificado, sin importar el deber que se alegue. Pasemos a la práctica. ¿Cómo sabe un tribunal si una acción está justificada de verdad? Pues no es algo que se decida al azar. Se aplica una especie de test legal muy concreto, una lista de comprobación con varios requisitos que hay que cumplir sí o sí. Este test tiene 4 pasos. Primero, tiene que haber un conflicto real, no uno que alguien se imagine. Segundo, se usa la balanza. El interés que se protege tiene que ser igual o más importante que el que se daña. Tercero, la acción tiene que ser una respuesta adecuada, proporcional a ese deber. Y cuarto, y muy importante, el elemento subjetivo. La persona tiene que saber que está actuando amparada por la ley, y no por un impulso o por otros motivos. Y aquí la ley hace una distinción que es crucial. Hay requisitos que son, digamos, esenciales, como que exista el conflicto y la intención correcta. Si falta uno de estos, se acabó la discusión, no hay justificación posible. Punto. Pero luego hay otros, como la proporcionalidad, que se consideran no esenciales. Si estos fallan, la justificación no es completa, pero atención, podría servir para que la pena se reduzca considerablemente. Vamos a ver ahora cómo se aplica todo esto al primer caso que menciona la ley: el cumplimiento de un deber, especialmente en situaciones que involucran autoridad y obediencia. Y aquí es donde entra en escena ese concepto tan polémico de la obediencia debida. ¿Hasta qué punto la famosa excusa de yo solo cumplía órdenes sirve como defensa legal? Pues la ley es muy clara y distingue según quien reciba la orden. Un funcionario civil, por ejemplo, solo puede desobedecer si la orden es manifiestamente ilegal, es decir, si es obvio que va contra la ley. Pero para un policía o un militar, la cosa es mucho más estricta. Tienen la obligación de no obedecer una orden que sea un delito o que vaya contra la Constitución. Su responsabilidad, como vemos, es mucho mayor. Bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver la otra cara de la moneda: el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Vamos a ver cómo esta eximente protege a distintos profesionales en situaciones límite. Pensemos en un cirujano. Su trabajo para curar implica cortar a una persona, algo que técnicamente podría ser un delito de lesiones. ¿Por qué no lo es? Pues la ley lo resuelve de una forma muy inteligente. Considera que una operación para curar y con el consentimiento del paciente ni siquiera llega a ser un posible delito. Es lo que los juristas llaman una conducta atípica, o sea, que no encaja en la definición de crimen.
Los problemas, claro, aparecen si hay negligencia, si no se siguen las buenas prácticas del oficio, la famosa lex artis. Otro campo de batalla legal muy habitual, el periodismo. Un reportero saca a la luz una información que daña el honor de una persona. ¿Está cometiendo un delito de injurias o calumnias? Aquí lo que choca son dos derechos fundamentales. Los tribunales se fijan mucho en la intención. ¿Se quería informar o solo hacer daño? También es fundamental si el periodista fue diligente, si contrastó la información. Y por último, si el tema era de verdad de interés público. Solo si se dan todas estas condiciones, la balanza se inclina a favor de la libertad de información. Y un último ejemplo que es fascinante, el deporte. Un boxeador deja KO a su rival. Le provoca una lesión clara, evidente. Pero, ¿es un delito? En este caso, la línea que separa lo legal de lo ilegal la pintan las propias reglas del juego. Las lesiones que se producen dentro del reglamento están cubiertas por el derecho a practicar ese deporte, pero en el momento en que un deportista se salta esas reglas de forma grave, ya sea con intención o por una imprudencia temeraria, esa protección legal se desvanece por completo. Bueno, pues con todas estas herramientas legales en la mano, volvamos al caso del principio, el del policía y la carterista. ¿Lo vemos ahora de otra manera? Pues como hemos visto, la ley no da una respuesta automática de sí o no. Lo que da es un método, un sistema para analizar la situación. Un juez tendría que aplicar ese test de justificación. ¿Existía un deber claro de actuar? ¿Fue la zancadilla una medida proporcional? ¿Actuó el agente con la intención de cumplir su deber y no por otra razón? La respuesta final está en el equilibrio de todos estos factores. Así que, al final, el derecho nos da el mapa y la brújula para navegar por estos conflictos tan humanos. Pero en el mundo real, esa línea que separa el deber del exceso es increíblemente fina. Y se dibuja y se borra cada día en nuestras calles, en nuestros hospitales, en nuestros periódicos. La verdadera pregunta que queda en el aire no es tanto qué dice la ley, sino como sociedad, dónde queremos que se trace esa línea.